básicamente entre hoy y el viernes terminemos, y el miércoles, perdón, terminemos con el texto de Foucault. Saben que el lunes tenemos el parcial, así que la idea sería, en realidad debería dar más sobre Foucault, les ha prometido dar algo sobre historia de la sexualidad, para completar a la estructura general del planteamiento de Foucault, y luego de plantear el problema de la parresía, yendo contra la historia del desarrollo del pensamiento de Foucault, dado que la parresía fue el último texto de Foucault, ir un poquito hacia atrás y a dar un ejemplo de lo que creo que sería una buena manera de dar cuenta de lo que trataba de hacer Foucault con el tratamiento específico de la sexualidad, que nos iba a permitir hacer un análisis de la sexualidad y el poder en sentido crítico. Pero como se nos acaba el tiempo, lo que vamos a hacer es hoy tratar de apurar bastante y el miércoles tomar la primera parte de la clase como el resumen completo de todo lo que vimos de Foucault, y en la segunda parte de la clase recordar algo y más o menos trabajar la estructura del parcial. Recuerdo esto fue el miércoles. El miércoles puede ser también, sí. Pero vamos a tomar la clase como clase de consulta para aprovechar, así que traigan las preguntas que tengan. Al dividirse, cuando ustedes tuvieron la experiencia en el pasado de que fueron semestrales los cursos, entonces los temas son más acotados, o sea, tienen menos temas para el parcial. O sea que va a ser menos complicado porque básicamente las preguntas van a ser sobre Foucault y sobre Gorgias. Así que es bastante acotado. De todas maneras creo que tiene su dificultad y vamos a hacer el tratamiento de la estructura del parcial y las preguntas de ustedes en la clase que viene. Una pregunta, entonces lo de la historia de la sexualidad no van para el parcial. Lo que pasa es que en la noche sí va a ir, claro, porque en la noche llegaron, sí, o van a llegar. Entre hoy y el viernes llega nuestra sexualidad. Nosotros vamos más atrasados. Por eso, entonces para nosotros no. Para ustedes no va a ir. Pensé que iba con la parresía nada más. Está. Ni la locura ni la sexualidad. Veremos. Bueno, la idea entonces es ir directamente al texto de Foucault, y lo que vamos a ver, ya vimos los aspectos metodológicos, recuerden ustedes, ha pasado bastante tiempo, pero hemos visto los aspectos metodológicos, arqueológicos y genealógicos de Foucault, hemos visto la importancia que hay que darle a la parresía en tanto la génesis o el origen de la actividad crítica. Hemos hablado de las intenciones de Foucault de hacer un análisis de la problemática de la parresía, no tanto con el afán histórico, sino haciendo una distinción entre historia del pensamiento e historia de las ideas, diciendo que Foucault lo que trata de ver es fundamentalmente la transformación que tiene el pensamiento, y particularmente siempre que escuchen hablar de pensamiento en Foucault, el pensamiento es indisociable en Foucault de las prácticas, es decir, de las actividades concretas, y las prácticas quiere decir algo así como las actividades humanas orientadas según normas, pero son prácticas. Entonces, cuando Foucault habla de pensamiento, siempre van a tener que pensar en términos de prácticas orientadas por normas. Y que por lo tanto, entonces, el problema de la parresía era tratar de dar cuenta de un cambio en el pensamiento, del origen del pensamiento occidental, con virtud o en virtud de reconocer a los individuos que socialmente tienen el lugar y el reconocimiento para decir la verdad. ¿Y por qué se volvió un problema? ¿Sí? Y el punto está en algo que tiene que ver con la metodología también de Foucault, y que hoy insistiremos, y es que justamente solamente cuando algo se vuelve un problema, ¿sí?, empieza a tener un cuestionamiento, empieza a generar una reflexión sobre una actividad que normalmente, en condiciones no problemáticas, no se discutiría. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy introduciendo un nuevo término en la explicación de Foucault, que es la idea de problematización. El punto es que lo que trata Foucault en el texto es la problematización de la parresía, podríamos decirlo así. ¿Y qué es la problematización? Foucault dice, no en este texto, pero casi literalmente lo que voy a decir en otro texto, justamente la historia de la sexualidad, que la problematización es cuando una práctica entra en los juegos de verdad. O sea, dicho así, es
es algo demasiado abstracto, demasiado ambiguo para ustedes y claramente no pueden entenderlo. Pero por lo que hemos visto y lo que recordaremos ahora, me parece que va a ser relativamente fácil entenderlo. Repito, ¿qué es problematizar como un término cuasi técnico de Foucault? Problematizar es que una práctica, mostrar cómo una práctica entra en lo que Foucault llama los juegos de verdad. Vamos a recordar algunas cosas y se va a entender esto, me parece, bastante claramente. Primero, en todo caso, un ejemplo y luego el recuerdo. Un ejemplo. Normalmente, ustedes hablan unos con otros, con otros individuos más cercanos o más lejanos a ustedes, desde cosas de las más triviales, de qué cansado me levanté hoy, hablo de mí, ¿sí? Qué cansado me levanté hoy, me fue difícil levantarme, hoy está más fresco, cosas de las más triviales que hacemos día a día. Y normalmente la mayor parte del día no intercambiamos información unos con otros demasiado complicada. En general, más o menos el tipo de relacionamiento o intercambio comunicativo es el de convivencia más básico y en general, salvo qué cosa, salvo que ocurra algún problema, no reflexionamos sobre lo que estamos diciendo ni pensamos con demasiada fineza lo que el otro va a pensar de lo que nosotros estamos diciendo, cómo lo interpretará, salvo que seamos neuróticos, ¿sí? Y funcionamos en este tipo de ida y vuelta, de bueno, ¿cómo está? Me levanté cansado, lo tengo para hacer hoy, cosas por el estilo. Pero, normalmente, basta un poquito más de profundización en lo que uno tiene para decir, que empieza a generarse una cierta dificultad en la comprensión, y el otro, no sé, familiar, alguien cercano a nosotros, nos puede preguntar si qué quiere decir con lo que decimos, qué queremos decir con lo que decimos, y es más, se pueden crear inconvenientes, se pueden crear discusiones, de esas que también seguramente tenemos a diario. Cuando se crea una discusión, el tema, ¿sí?, que puede haber empezado por las papas fritas, no importa por qué, cambia como de matiz y empieza a aglutinar la discusión sobre las papas fritas, lo que me hiciste ayer, lo que no me hiciste ayer, cómo hablar, y cosas que seguramente todos sabemos porque todos hemos tenido situaciones cuasi cotidianas de discusión, también más leves y más profundas, en las cuales normalmente, como yo siempre digo, cuando uno entra a discutir, normalmente en algún momento de la discusión, alguno de los interlocutores saca la historia del mundo. La historia del mundo quiere decir, porque esto no viene de acá, esto viene de allá, y hiciste esto, esto, esto y esto, y la discusión transformó casi cualquier cosa. Todo se vuelve pertinente para la discusión. Bien. Ese es el sentido en el cual un tema cuasi trivial, que no exigiría demasiado, yo qué sé, piensen estrictamente en las salas favoritas, una tontería como esa, termina siendo una discusión, si me querés, si no me querés, sos buen padre, buen amante, mal amante, lo que fuere. Esa es la historia del mundo. Entran a coincidir en la discusión un montón de variables que no tienen que ver estrictamente con las papas fritas. Eso es una experiencia, me parece, absolutamente cotidiana para todos nosotros. Bueno, algo de esto, en un sentido ahora más abstracto, más general e histórico, es lo que Foucault quiere decir con la problematización. Problematizar una práctica. Una práctica que habitualmente funciona, que uno actúa y sigue porque ha aprendido, se ha socializado y ha adquirido ciertas normas y sigue ciertos comportamientos, en determinado momento esos comportamientos habituales se vuelven problemáticos, exigen discusión, socialmente se transforman en cuestionables y como pasa en las discusiones que acabo de mencionar cotidianas, comienzan a surgir elementos históricos, sociales, variables, distintas, puntos de reflexión en diferentes campos del accionar humano que inciden en esa discusión que se está teniendo. Por eso que uno de los temas que he traído con anterioridad y que me gustaría retomar después del parcial, no sé, no estoy seguro de que vayamos a trabajarlo, era la historia de sexualidad, porque es un caso bien ejemplar de esto que estoy diciendo. Las prácticas, como en alguna otra clase, ahí viene la parte del recuerdo, recordemos cosas que ya hemos visto.
como hemos dicho en algún otro momento, las prácticas sexuales, uno tiende a pensar que hay un sentido biológico natural en el mundo animal en el cual funciona la práctica sexual como instintiva, y obviamente que los animales, dado que tienen un comportamiento preformado, ese comportamiento preformado no exige ningún tipo de reflexión, eso bien claro. Los seres humanos justamente transformamos nuestras prácticas instintivas en prácticas sociales. Al ser prácticas sociales incorporan normas, y esas normas pueden ser cuestionadas. En determinado momento, los comportamientos que aparecen como, uno podría decir, estándar, aceptados, no problemáticos, una sexualidad, digamos, no importa de qué estilo, comienza a ser problematizada en el sentido de que, bueno, ¿cuál es la manera correcta? ¿Por qué esta norma y no esta otra? ¿Por qué ser heterosexual y no, no sé, gay, transexual, lesbiana o lo que se les antoja? ¿Sí? ¿Y cuál es la práctica correcta? ¿Hay una mirada médica que nos dice que la naturaleza correcta del sexo es esta y no esta otra? ¿En qué momento histórico comienza a problematizarse la idea de lo correcto del sexo? ¿Cuál es la práctica adecuada? ¿Cuál es la norma que nos debe regir? Y decíamos en clases anteriores que justamente cuando se empieza a cuestionar la sexualidad como tema social, de alguna manera se hace público, comienzan a incidir variables de diferentes campos del accionar práctico. Por ejemplo, decíamos, la prevención del delito y el comienzo de los primeros prontuarios, se comenzó a pensar que de pronto el comportamiento sexual desviado bajo algún criterio de desvío, coincidía con individuos que eran peligrosos socialmente. Entonces, mirar, ¿sí?, y prevenir el peligro de un individuo que tuviera actividades socialmente agresivas, que sea peligroso, puede estar correlacionado estadísticamente, también está aplicándose la estadística a esto, a ciertos individuos que tuvieran ciertas desviaciones o elecciones sexuales. Se empieza a vincularse, fíjense, la idea de anormal social, o sea, anormal quiere decir que no siga norma, que está fuera de la norma. Anormal social con, ¿sí?, anormal sexual. Y empiezan a surgir prácticas. La psicología, hacia el, ya tardíamente, siglo XVIII y XIX, la psicología, la antropología, la sociología como disciplina, la psiquiatría, el psicoanálisis, que empiezan a generar una mirada reflexiva, como recién decíamos en la discusión de la casa, donde se vea la historia del mundo. Bueno, ahora, frente a la sexualidad y a la determinación de una práctica como correcta o incorrecta, comienzan a surgir diversos campos prácticos que empiezan a reflexionar y a aportar sobre lo que es correcto o incorrecto. Y eso quiere decir entrar una práctica en los juegos de verdad. Recién caracterizamos, ¿sí?, hace un tanto atrás, la idea de que problematizar para Foucault es un término cuasi técnico, y que problematizar significa que una práctica entra en los juegos de verdad. ¿En los juegos? En los juegos, en plural, de verdad. ¿Y qué quiere decir juegos de verdad? Quiere decir esta idea, ¿no? La idea de que una práctica comienza a ser cuestionada y a buscarse la verdad de esa práctica. Eso quiere decir entrar en los juegos de verdad. ¿Cuál es la verdad del sexo? ¿Cuál es la verdad de la locura? Entonces, verdad aquí no quiere decir en un sentido muy genérico y abstracto, algo así como una definición de la verdad, o la verdad en el sentido que lo puede plantear la filosofía, sino que la verdad aquí quiere decir cómo una práctica, ¿sí?, establece sus normas y cuáles son correctas y cuáles no. Entonces, una práctica se vuelve problemática cuando, ¿sí?, esa práctica se introduce en los juegos de verdad. Eso quiere decir, socialmente, comienza a buscarse los criterios de corrección de esa práctica. Por lo tanto, la preocupación de Foucault por la verdad, que vamos a ver que es una práctica de la parresía, ¿sí?, la franqueza, la verdad, el coraje, el deber, pero la verdad es un tema obviamente central de la parresía. Pero la verdad, entonces, ¿en qué sentido nos va a preocupar en el asunto de la práctica parresiástica? La verdad, en tanto, lo que está en juego
en una práctica social es cómo se instituyen, cómo se constituyen, cómo se aceptan e incorporan normas que determinan la corrección de nuestras prácticas. Eso quiere decir problematizar cómo entrar en los juegos de verdad. Ahora, ¿qué conclusión puede sacar Foucault y pretende que nosotros saquemos de esto? ¿La idea para Foucault es que hay una verdad de sexo? No, claramente que no. Lo que está diciendo es, cuando una práctica se problematiza, hay ciertas incursiones de instituciones y agentes sociales, individuos y colectivos, que empiezan a influir y a determinar de diferentes campos lo correcto del sexo. Por ejemplo, en una moral claramente cristiana, se va a tratar de naturalizar la idea de sexualidad, pensar el sexo como procreación y no como placer. Y justamente decíamos también, como recuerdo de alguna otra clase, toda la sexualidad occidental ha seguido el derrotero, el camino de la idea de una mirada médica del sexo, contrario a ciertas visiones más orientales que seguían el camino o han seguido el camino de una erótica. Es decir, pensar el sexo como una actividad del cuerpo, pero placentera. Y por lo tanto, una cosa es pensar el sexo desde el punto de vista del placer erótico y tomarlo como un ejercicio erótico. Y otra cosa es tomar el sexo como procreación y vinculado estrictamente a un saber médico. Son dos visiones completamente distintas. El sexo entró en Occidente y en Oriente en juegos distintos, en juegos de verdad distintos. Lo que de alguna manera se asumió como correcto o incorrecto depende entonces de cómo se ha configurado lo que llamamos los juegos de verdad. Y para decirlo en una sola palabra, cómo se ha problematizado el sexo. Entonces, problematización quiere decir fundamentalmente eso. Una práctica en algún momento se vuelve problemática. Y cuando se vuelve problemática exige que diferentes campos sociales reflexionen y generen normas para limitar, ¿sí?, la corrección de esa práctica. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea de problematización? Bien. Entonces Foucault, en este texto y en nuestro tema, la parresía, lo que está buscando Foucault, por eso pasa desde el aspecto político, el aspecto filosófico y fundamentalmente el aspecto político y filosófico, y lo ilustra los aspectos filosóficos y políticos de la parresía, por ejemplo, en el caso de la tragedia. Por eso hay un capítulo entero donde se analiza la tragedia, pero el sentido de analizar la práctica parresiástica en lo político, en lo filosófico y fundamentalmente ilustrarlo en el ámbito o en el campo de la tragedia, ¿qué es lo que busca? Mostrar cómo se problematizó en algún momento histórico la parresía, cómo se volvió un problema. ¿Sí? Esto que acabamos de decir, cómo se problematizó, cómo entró el problema de la parresía en los juegos de verdad, como una práctica, ¿sí?, habitual, común, incorporada habitualmente en las prácticas cotidianas, se transforma en un problema. Se transforma en un problema que exige reflexión desde diferentes, ¿sí?, perspectivas y de diferentes campos de accionar social, particularmente el campo político y el campo filosófico. Y lo que pretende Foucault es que cuando se problematiza la parresía en el mundo griego, ya en la decadencia del mundo griego, allí tenemos una semilla, un germen de lo que está sucediendo en Occidente durante 2500 años, posteriores a este momento. El problema de problematizar la parresía es de alguna manera un registro de algo que en Occidente va a continuar durante 2500 años. Y también lo hemos dicho, aunque seguramente un poco enredado en todo el transcurso de lo que vamos ahora llevando de clase sobre Foucault. ¿Qué es lo que Foucault quiere decir que allí surge? ¿Sí? Y que va de la mano o que aparece registrado con la problematización de la parresía. Recién les decía, en el caso de la sexualidad, espero sea obvio para todos los que una vez más, Foucault no pretende que haya una verdad del sexo, pero sí que en un momento histórico determinado
y particularmente hacia el siglo XVIII, con lo que él llama la época victoriana, hubo una especie de fortalecimiento de la reflexión y de la limitación del campo de la normalidad sexual, en un momento muy particular. ¿Sí? Y eso es parte de una transformación social que se dio en el mundo occidental. Bueno, la problematización de la parresía, pretende Foucault, también nos muestra cómo hubo un cambio social absolutamente relevante para la historia de Occidente. Y ese cambio social tiene que ver con algo que hemos venido diciendo desde que comenzamos con el Gorgias. El cambio social es el cambio en la cultura y en la sociedad griega. Es el cambio de una moral o un ethos, mejor, ¿sí? Guerrero, una arete guerrera, una virtud vinculada a lo heroico, a un tipo de virtud racional, a un tipo de problematización de la vida cotidiana en términos de racionalidad. Hubo un cambio en los valores sociales debido a condiciones económicas, políticas, geográficas, culturales, y ese cambio, entre otras cosas, llevó a problematizar la parresía. Y finalmente, la problematización de la parresía, ¿con qué se asocia específicamente? Con una multiplicación de los etos. ¿Con una qué, profe? Finalmente, parecen malas palabras, pero ¿Con una qué, profe, dijo? que la parresía y la transformación de la práctica parresiánica se vincula fundamentalmente o va asociada a el problema de la multiplicación de los etos. Ya lo he dicho, ¿no? Etos es la raíz griega donde viene ética, etos tiene un sentido básico que significa carácter o costumbre, pero también predisposición para actuar bien. Son los dos sentidos que tiene la palabra etos: carácter, costumbre y predisposición para actuar correctamente. Eso significa etos. Pero se ha generalizado y se han unido los dos sentidos de etos, predisposición para actuar bien y carácter o costumbre de alguien o de una comunidad, bajo el término más contemporáneo de ética, como aquella forma de evaluar la corrección o el deber o el bien y el mal en las conductas particulares de los seres humanos. Pero bien, cuando digo que el problema de la parresía va asociado, ¿sí?, a una multiplicación de los etos, quiere decir que en el mundo que veníamos presentando, en el mundo griego clásico, el etos guerrero, la forma de vida, la costumbre, la vida social, el valor social guiado por normas claras y precisas, empiezan a ser cuestionadas. El caso que le conté de Ajax. Una vez que se rompe ese mundo clásico, que se pierde ese mundo clásico y empieza a surgir un mundo nuevo, transformado, social, económica, política, culturalmente, el punto es, ¿cuáles son las formas de vida adecuadas? ¿Cuáles son los bios que de alguna manera debemos construir? Los sofistas, que también vimos, ¿qué pretendían? Justamente como los primeros educadores, pretendían generar herramientas para crear su propio bios, para generar poder y generar un ethos, una vida adecuada en una nueva forma de comunidad. Eso es lo que vendían. Vendían conocimiento para vivir mejor en un mundo transformado. Es como, no sé, ahora también, lo voy a decir porque me suena por las palabras nada más, lo que voy a decir es pura asociación, no anoten, ¿sí? Pero en todo caso los sofistas, en algún sentido, lo que vendían en su momento es mucho más complejo, ya lo vimos, ¿no? Pero es algo así como lo que vende la Academia Bios, ¿sí? Viene de ahí bios, de vida, ¿sí?, ciertas formas de vida, en el mundo contemporáneo. ¿Qué es lo que academias como bios o cosas por el estilo venden? Conocimiento. Venden un tipo de conocimiento que dice, bueno, en un mundo transformado y técnico necesito tener un conocimiento rápido para el mundo del trabajo. Ese conocimiento lo pueden adquirir aquí, rápidamente. Hagan marketing, publicidad, no sé, lo que quieran. Y cada vez suben la cuenta. Y el punto es, ¿sí?, ¿por qué ese discurso funciona? Ese discurso funciona porque hay, en las comunidades actuales, en el mundo contemporáneo, hay una cierta urgencia por
ingresar al mundo del trabajo y por sugerir a la vez que, por ejemplo, la educación terciaria como esta no sirve para nada. ¿Sí? Es una pérdida de tiempo, 4 o 5 años, pero en realidad no los habilita para trabajar. Generándose un conflicto en el mundo contemporáneo entre dos perspectivas. Ustedes escuchan la mayoría de los educadores y políticos que dicen, en el mundo contemporáneo es una sociedad del conocimiento. Quien no tiene conocimiento no tendrá riqueza. Eso lo han escuchado en todos los partidos políticos, en todos los educadores. Pero por otro lado, circula un discurso social en el cual se dice, no pueden perder tiempo, tienen que tener herramientas prácticas para el mundo del trabajo. Nuestro propio presidente lo vive diciendo a cada rato. ¿Sí? Y la idea de una universidad tecnológica sigue o persigue esa idea. ¿Sí? Generar individuos para el mundo del trabajo rápidamente, lo cual era impensable hace unos años para un individuo de izquierda. Pensar que la educación debería estar al servicio del mundo del trabajo. Eso es antimarxista, anticapitalista. O sea, es capitalista al extremo. Pero el punto es, ¿por qué surgen estos dos discursos en el mundo contemporáneo? Porque hay una crisis. Hay un cambio social, no hay un modelo alternativo al modelo capitalista y surge un conflicto. Bueno, lo que estoy viendo es, en el mundo griego, ¿sí? Hay un conflicto de transformación social y los sofistas funcionan vendiendo, ¿sí?, información para, o formación, educación, para formar un bios, para formar un ethos, un nuevo ethos. Y el problema es, de los comportamientos o costumbres sociales disponibles, ¿cuál es la correcta? ¿Cómo sabemos quién puede, de alguna manera, ¿sí?, francamente, poniendo en riesgo su vida, con peligro, ¿sí?, quién siente el deber de decir la verdad de cómo hay que vivir? ¿En quién puedo confiar socialmente para configurar un ethos valioso, socialmente valioso? ¿En quién? Bueno, y esa problemática es la problemática de la parresía. ¿Sí? ¿Quién, en un mundo social en transformación, en un mundo donde los valores empiezan a perderse, puede ser un individuo confiable para generar consejo y educación, para conformar un nuevo ethos, una nueva forma de vida, una nueva costumbre social, un nuevo hábito para vivir socialmente? Esa es la problemática de la parresía. Por eso que la problematización de la parresía, es decir, cómo la práctica de decir la verdad se vuelve, ¿sí?, de alguna manera problematizada, tiene que ver con esto que yo llamé la multiplicación de los ethos. Si hay muchas ofertas y aparentemente todas igualmente deseables, ¿cuál es la correcta? Y todavía encima, como tendemos a pensar en el mundo de la educación, por ejemplo, que hay individuos que están capacitados para enseñar cosas y otros no, cuando lo que está en juego son nuevos bios, nuevas formas de vida, nuevos ethos, el punto es, ¿quién es el que puede enseñar a vivir bien, a vivir mejor, a vivir en un mundo socialmente, ¿sí?, integrado con nuevos hábitos y nuevas virtudes? Y no es casual que en esta época, lo vamos a ver, espero, porque vivo hablando de que lo vamos a ver y nunca voy al texto, pero el punto es que en esta época, como Foucault lo muestra al final de su libro, de la conferencia, empiezan a aparecer las llamadas escuelas posocráticas. Los epicúreos, los estoicos y los cínicos. Estas tres escuelas, yo diría filosóficas, pero ya con una idea de filosofía bastante distinta a la filosofía como la conocen ustedes secundaria y como se enseña, ¿sí?, en los cursos profesionales de filosofía. Estas escuelas, la estoica, la cínica, la epicúrea, en realidad son escuelas de pensamiento que fundamentalmente están preocupados por la práctica, por el ethos. ¿Qué forma de vida hemos de darnos? Los cínicos, vamos a verlo, ¿sí?, son eso, lo que hoy manejamos como cínicos, unas personas desvergonzadas, según la propia caracterización que hacen los propios griegos de ellos, desvergonzados. A tal punto son desvergonzados que le llaman los perros, particularmente a Diógenes, el perro. Vamos a tener los estoicos,
una escuela de pensamiento fuertemente influenciada por la lógica y que va a llegar y va a ser fuerte en el Imperio Romano, a tal punto que emperadores romanos, por ejemplo Marco Aurelio, fue un estoico, y los estoicos, entre otras cosas, se van a caracterizar por no incidir casi políticamente, por pensar que hay una especie de signo o destino que está determinado y que el valor social es aceptar y someterse a cierto destino y fortalecer el control de uno mismo. Los cínicos van a denunciar que todo está mal y tratar de cambiar tirando bombas retóricas, bombas discursivas. Pero algunos han pensado por allí que los terroristas de hoy son los cínicos del pasado. Es decir, individuos que están totalmente en desacuerdo con el orden mundial en el que vivimos y que les llamamos terroristas como los griegos llamaban perros a los cínicos. O sea, individuos detestables. Estos individuos detestables, ¿a qué se dedican? A tratar de cambiar el orden del mundo. Eso trataban los cínicos y eso alguien podría decir, tratan, ¿sí?, los individuos que no están de acuerdo con el sistema en el que vivimos en el mundo contemporáneo. Los estoicos tienen una fuerte influencia luego en la iglesia cristiana. La idea de que hay un orden y un destino y una salvación y que el buen cristiano es el que de alguna manera debe someter sus pasiones y contemple con voluntad someterse al destino y confiar en él. Eso es una influencia estoica en el cristianismo. Los epicúreos, que viene de Epicuro, los epicúreos lo que trataron es de construir comunidades. Bueno, realmente la mejor manera de vivir en un mundo conflictivo es tener un grupo de pares en el cual confiar y con el cual crecer y desarrollarse. ¿Sí? Por ejemplo, los críticos contemporáneos y la idea de las comunidades, ¿sí?, tiene que ver bastante con esa idea epicúrea. La idea de que se puede producir y formar un control común de pequeños grupos que me ayuden a desarrollarme y a enfrentarme al mundo. Entonces, esas escuelas, la estoica, la epicuria y la cínica, que se llaman escuelas posocráticas porque de alguna manera consideran que son, primero porque históricamente fueron después de Sócrates, pero se dice posocráticas porque de alguna manera tomaron el legado socrático, aquel del conócete a ti mismo, aquel del control de las pasiones, y lo llevaron adelante en la vida práctica. ¿Para qué hago referencia a esto? A lo cual voy a volver a citar el texto. Porque les decía que hasta ahora introducimos un nuevo término, problematización. Problematización es igual a una práctica que entra en los juegos de verdad. Una práctica que entra en los juegos de verdad es, en este momento histórico de Grecia, ¿quién dice la verdad? ¿A qué se asocia el problema de la parresía? En tanto entra en los juegos de verdad, entra en la problematización, se asocia con la multiplicación de los etos. ¿Qué quiere decir la multiplicación de los etos? Hay un cambio social, un cambio cultural, un cambio político, en el cual se busca de alguna manera fundamentar cuál es la manera correcta de vivir, y allí aparecen una multiplicación de ofertas. ¿Sí? No, en principio, multiplicación de ofertas, entre las cuales aparecen, primero dijimos, los sofistas. Por ejemplo, maestros que tratan de enseñar las herramientas adecuadas para controlar esta transformación en beneficio propio. Esa es una perspectiva. Frente a esa perspectiva sofística, ¿quién apareció? Sócrates, Platón, diciendo que esa perspectiva no es adecuada y generando entonces una nueva perspectiva con respecto a la enseñanza, la política, ¿sí?, y el control de la vida de uno. Y de ahí sí, posocráticamente surgen estas escuelas. Entonces, ¿qué se nos muestra? Lo que les decía al principio. Lo que Foucault pretende mostrar finalmente entonces es cómo en el siglo V y IV a.C.
se produce una transformación social en el cual la multiplicación de los hechos es un problema. Y los criterios de corrección, cómo vivir en un mundo que está transformando, cuáles son los valores adecuados, cuál es el bien social y sobre todo, para nuestro problema, quién es el que puede ser reconocido como un guía, como alguien que está dispuesto a decir la verdad a pesar de todo. Ese es el problema de la parresía. Y dijimos, ese que está dispuesto a decir la verdad a pesar de todo, con franqueza, con verdad, poniendo su vida en peligro, ¿sí? Y sintiendo el decir la verdad como un deber, es el parresiasta. Y para nosotros es un crítico, porque otro de los elementos claves de la parresía es la actividad crítica. ¿De acuerdo? Espero que con esto, más o menos, hayamos recuperado lo que hemos trabajado hasta aquí. ¿Sí? Lo único que introduje hoy, hasta ahora, ha sido la problematización que se había nombrado y ahora más o menos quedó delimitada en la exposición que acabo de hacer. Lo que vamos a hacer entonces, si esto queda claro, si no hay preguntas sobre esto, es ver cómo funciona esto en el texto. ¿Dónde está en el texto esto que acabo de decir? ¿De acuerdo? Las conferencias comienzan con el campo semántico, o sea, con el significado de parresía. Y es el primer capítulo. Y básicamente sitúa los rasgos que tiene la palabra parresía: franqueza, verdad, peligro, deber y crítica. Cada uno de estos rasgos, ustedes lo pueden leer, son fáciles de entender y ya hemos hablado de todos ellos. Por lo cual solo voy a mencionar algo así como la función principal o una manera de parafrasear lo que dice en el texto de manera simple. La franqueza claramente es un rasgo del parresiasta o de la parresía, en el sentido de que básicamente franqueza significa el que habla, ¿sí?, habla lo que cree, lo que siente y lo que está dispuesto a actuar. Eso quiere decir franqueza. Hablar y actuar son una y la misma cosa. Porque es un rasgo que parece trivial, pero que es importante. Bueno, también lo dijimos en alguna otra clase. La mayoría de nosotros nos creemos francos, pero difícilmente podamos mantener, ya no digo, no sé, en la vida, en un día entero, esta actitud de franqueza. Actuar exclusivamente de acuerdo a lo que creo y pienso y no omitir, porque omitir también es una forma de no ser franco. Cuando la situación exigiría que yo me expusiera y dijera lo que pienso, no decirlo, omitirlo, también es falta de franqueza. Adular, que es algo que Foucault desarrolla bastante y como vimos, es algo que estaba en la retórica. Recuerdan que hablábamos de una retórica argumentativa y una retórica de la adulación. Es un rasgo de la retórica. Adular es lo contrario a la franqueza. Cuando hablamos frente a otro y de alguna manera estimulamos, confirmamos lo que el otro cree, decimos lo que el otro quiere escuchar, estamos adulando, aunque no nos sientamos, aunque no nos parezca que somos aduladores. Adular no quiere decir, ¿sí?, son la persona más bella del mundo. Adular quiere decir también confirmar las creencias del otro, aunque yo no crea lo que el otro cree. No discutirle al otro lo que el otro cree. Y nos creemos muy civiles, muy socializados, si no decimos lo que pensamos. ¿Por temor a qué? A no herir al amigo, a no tener consecuencias de nuestros dichos. Y sin duda, estos temores, de alguna manera, no son temores neuróticos, son temores razonables. ¿Por qué son temores razonables? Porque normalmente, ¿sí?, luego se nos achaca lo que decimos. Ah, pero vos dijiste esto. Efectivamente a la gente no le gusta escuchar que lo que ellos creen, ¿sí?, puede no ser correcto
estar equivocados, y sobre todo si argumentamos en contra de lo que ellos creen, y, no sé, piensan en posiciones de trabajo. Si decimos no, aquel individuo es un correveidile, un alcahuete, que en realidad está manipulando a todos para lograr esto y lo otro, seguramente las consecuencias no son para el alcahuete, sino para nosotros. ¿Hay buenas razones para ser desconfiados? Sin duda que las hay. Y por eso, en un mundo como el nuestro, se vuelve más que importante reconocer quién es el que no adula, quién es el que puede ponerse en peligro, y no una cosa profundamente, no sé, una actitud suicida, sino estrictamente quién es el que puede ponerse en el lugar de, pese a las consecuencias que pueden ocurrirle, por su decir, igual es franco. Entonces, la franqueza es claramente, o puede ser caracterizada como la identidad entre el decir y el hacer. La verdad, el segundo rasgo, también es algo que ya hemos insistido más, sobre todo, la idea no es tanto la idea de verdad en el sentido de un criterio, decíamos, epistemológico, un criterio del conocimiento, por ejemplo, para decir, bueno, toda corriente eléctrica genera un campo magnético, ¿sí? Algo así. O enunciar alguna ley de la física o de la química. Hay criterios para decir, bueno, efectivamente ese enunciado que está dicho es verdadero porque se sigue de él tales y cuales consecuencias, es verificable, por ejemplo, yo puedo medir que efectivamente hay una corriente por un cable y eso genera un campo magnético por el estilo, y se puede comprobar. Normalmente cuando pensamos en términos de hablar de la verdad, hablamos de alguna forma de la comprobación, alguna forma de establecer que nuestras palabras describen cómo son las cosas. No ese es el sentido de verdad que está siendo utilizado aquí, en Foucault. La idea, cuando Foucault habla de que una de las características del parresiaje y de la parresía es la verdad, es que él está preocupado, el parresiasta, por decir lo que verdaderamente cree y cómo la verdad, en tanto creencia afirmada en mi práctica, incide en la práctica misma. El problema es cómo juega la verdad en las prácticas. No es relativizar la verdad en las prácticas. Lo que quiere decir es, las normas, las prácticas son tales porque hay criterios de corrección. Pueden ser cuestionables los criterios de corrección de una práctica. Ejemplo al que vuelvo, ¿sí?, a cada rato. La sexualidad. Hay una verdad en la sexualidad. Y decíamos, para Foucault, el problema no es que haya una verdad del sexo. El problema es que el sexo quedó cuestionado por la verdad. Se busca continuamente, ¿sí?, cuál es la verdad del sexo. Entonces, lo que se está haciendo es, ¿hay una verdad en la práctica tal o cual? ¿Podemos mirar esa práctica sin la verdad? Tenemos que indagar y cuestionar las pretensiones de verdad que se dan en la práctica. Por ejemplo, alguien podría, ¿sí?, como todavía se mantiene, hablar en el término de sexualidad, que la sexualidad es solo procreativa, para procrear. Y pretender que hay una condición natural de la sexualidad que tiene que ver con la procreación. Y dado eso, hay sexo femenino, masculino, ¿sí?, y hay un tipo de comportamiento sexual que, pongan el color o la pimienta o el condimento que quieran, finalmente tiene el sentido de la procreación. Bueno, quien plantea esto está planteando una manera en que debe entenderse la práctica sexual como verdadera. Esto es lo correcto, esto es lo verdadero del sexo. Entonces, ¿sí?, un parresiasta, cuando se compromete con la verdad, quiere decir, ¿usted cree eso? Si usted no cree eso, ¿usted puede aceptar que otro lo diga y lo mantenga? Yo no tengo que tener una elección, ¿sí?, homosexual, gay, travesti, lesbiana. Bueno, lesbiana obviamente que no. No tengo por qué tener una orientación o una elección sexual tal o cual para que pueda defender críticamente y con verdad cómo juega el problema de la verdad de la sexualidad. Y poder, por ejemplo, enfrentarme a una posición que diga que la naturaleza de la sexualidad es tal o cual.
no depende tanto de mi elección sexual, y que yo defienda mi elección sexual, sino más bien discutir y analizar críticamente y ponerme en juego, ¿sí?, al analizar una práctica sexual. Por ejemplo, podría participar, en mi caso, digo, y casi en un tono no necesariamente confesional, pero tengo una elección sexual por las dudas, heterosexual, pero participaría tranquilamente, ¿sí?, en una marcha por los derechos de las minorías de elección sexual, gay, lesbiana, travesti, como hay. Me parecen honestamente razonables ese tipo de demostración, y ese tipo de demostración y el apoyo a esa demostración no me hace a mí ni un gay, ni un homosexual, ni un travesti, ni este tipo de cosas. Pero es un tipo de práctica en la que si uno cree, y si uno verdaderamente cree que es exigible la defensa y la posibilidad de otros etos, en el caso de la elección sexual, uno puede comprometerse con verdad en esa práctica. Y ahí tenemos los dos puntos, franqueza y verdad. Hablo como pienso, actúo como pienso y me comprometo vitalmente en esa práctica. Eso es actuar con verdad. Ese es el sentido de verdad que Foucault está cuestionando, que está tratando de poner en juego. ¿Y cuál es la diferencia de verdad y franqueza? La franqueza tiene que ver con, vamos a básicamente identidad entre decir y hacer, ¿no? Y la verdad es que de alguna manera uno está orientado a las consecuencias de su acción y cree en las consecuencias de su acción. Pasa, pero de alguna manera la franqueza está vinculada estrictamente a una forma del discurso, ¿sí?, decir y actuar, mientras que la verdad tiene que ver con una condición misma de la práctica, ¿sí?, no tanto con el discurso, sino con la práctica misma. Hay algo, las consecuencias de mi acción concreta, con las cuales yo me comprometo, ¿sí?, y creo en ellas. Seguramente franqueza y verdad están, quiero decir, todo el que habla con verdad o con pretensión de verdad es franco, pero no todo el que es franco está dispuesto a asumir, ¿sí?, las consecuencias de su acción en una práctica. Por eso tenemos que tener bajo un rango de diferenciación para mostrar que son cosas distintas. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? No es la franqueza. La verdad tiene que ver con el poder enfrentarme con el conjunto de mis creencias. Tiene consecuencias en la práctica. Y yo lo que me hago responsable de esa consecuencia en la práctica. Estoy dispuesto a hacerme responsable de esas consecuencias en la práctica. Eso es actuar con verdad. Por eso, suena raro porque decir actuar con verdad es muy raro, no es el término usual de verdad. Está emparentado con nuestra concepción más habitual de verdad. Nuestra concepción más habitual de verdad quiere decir básicamente la correspondencia. Algo verdadero, un enunciado, una oración es verdadera si dice cómo son las cosas. La puerta está cerrada a mi izquierda, o semicerrada a mi izquierda, es una descripción verdadera, porque digo cómo las cosas son. Ese es el sentido más habitual que te diría epistémico de verdad. Pero, en el sentido que estamos hablando aquí es cómo la verdad juega en las prácticas. ¿Qué consecuencias tiene, ¿sí?, la verdad en las prácticas? Y esa es la idea entonces de este rasgo de verdad vinculado a la parresía. Franqueza, verdad, y el tercero, peligro. El peligro, en el caso que Foucault nos cuenta de la parresía en el mundo griego, tiene que ver, primero, el enfrentarse a la asamblea y luego enfrentarse en la transformación de la parresía al monarca. El caso justamente de Diógenes, un cínico, enfrentado a, ¿sí?, a Alejandro. Alejandro es macedónico, ¿sí?, en un momento rey de reyes, en la zona de lo que normalmente hoy sería Grecia, o en ese momento era, ¿sí?, las antiguas poligriegas. Enfrentarse asimétricamente a quien puede generar consecuencias sobre mí me pone en peligro. Lo decíamos en el caso recién ejemplar, como ejemplo, de la vida cotidiana. Un amigo. No le digo todo lo que pienso porque, ¿sí?, de alguna manera puedo perder su amistad, se puede enojar. No porque tenga ningún tipo de
preocupación por un beneficio extra extremadamente complejo. No, normalmente no le decimos a un amigo algunas cosas que pensamos porque se puede enojar y podemos perder su amistad. Y eso nos inhibe, ¿sí? Entonces uno puede decir, así sentimos peligro. Como sentimos peligro de perder algo que queremos o deseamos, no actuamos. En el caso del trabajo, el segundo ejemplo que les ponía, es mucho más instrumental. No digo lo que pienso porque puedo perder el trabajo y tengo un perjuicio económico. Claramente. Y bueno.